Senador Fidel de Médicis Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, con su venia, compañera presidenta, compañeros senadores, compañeras senadoras. Estamos discutiendo un asunto que es de vital importancia para organizar de manera adecuada los planes y programas de estudio y poder así eficientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Gobierno de la República está haciendo una propuesta en el sentido de que los días del calendario pueden ser desde 185 hasta 200 días de calendario escolar. Argumenta el Gobierno de la República que es necesaria esta adecuación debido a que en muchas partes del país las condiciones climatológicas son extremas. Es decir, por las mañanas puede estar haciendo mucho frío en determinada época del año y por eso es necesario modificar el calendario para que este frío no afecte a los niños, niñas y adolescentes que están en el sistema escolar básico. Que el clima en algunas partes del país es demasiado caluroso y que es necesario ajustar el calendario para que los días más cálidos o más calientes o más calurosos no afecten a los niños, niñas y adolescentes. Hemos insistido hasta la saciedad en esta tribuna de que es necesario revisar el tema de la infraestructura. Como educador, compañeros senadores, compañeras senadoras, puedo sostenerles que si la infraestructura educativa se construye desde una visión pedagógica, esta situación puede superarse. Es decir, cuando hablamos de las épocas de frío y en los estados de la República, en donde el frío es extremo, pues se requiere un tipo de construcción diferente a la que se tiene en estados de la República o en lugares de nuestro país en donde el calor o el frío no son tan extremos. Por eso, a la hora de construir un aula, no se puede utilizar el mismo material. Esta distinción no la hacen en el INIFED y ni la hacen los institutos de infraestructura educativa de los estados. Con el mismo material que construyen en el clima caluroso de Guerrero, con ese mismo material construyen en el clima frío de invierno que se da en los estados del norte del país. Por eso, cuando nuestros estudiantes llegan en Chihuahua, por ejemplo, a las aulas en invierno, pues parecen congeladores,
no parecen aulas de clase. Y entonces someter a un alumno a estas condiciones es quebrantar todas las posibilidades de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle de manera adecuada, y hace imposible la posibilidad de tener educación de calidad. Por eso seguiremos insistiendo en que hay que mejorar la infraestructura y adecuarla de acuerdo a las condiciones que tenga cada entidad federativa o que tenga cada región del país. Pero esto se dificulta por una razón, porque el gobierno de la República ya anunció recortes y anunció que se recortarán 4,000 millones de pesos al sector educativo. Imagínense, 4,000 millones de pesos al sector educativo, a áreas estratégicas como son las escuelas de tiempo completo. Una de las grandes deficiencias del sistema educativo nacional es precisamente que tenemos más de 10 millones de nuestros infantes que hacen cuando mucho una comida al día. Y si afectan a las escuelas de tiempo completo, pues entonces la posibilidad de incorporar a los niños a que tengan alimentos sanos y suficientes y nutritivos otorgados por el Estado mexicano, esa posibilidad se elimina. Y entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje, por más esfuerzo que hagan los maestros, no puede generar educación de calidad. Hacer un recorte en educación no solo es un despropósito, es un crimen, porque rompe con todas las posibilidades de que la educación en México sea equitativa. Se violentan de manera flagrante los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Se podrá arreglar algo con el cambio de calendario escolar? Quizá en materia de sufrimiento de los infantes, pero no es suficiente. Se requiere que en un área estratégica para el desarrollo de cualquier país como es la educación, se cuide en no hacer un solo recorte, es decir, no quitarle un solo peso. Desde aquí hacemos un llamado al ciudadano presidente de la República, al secretario de Hacienda, al secretario de Educación, para que piensen en que el motor de desarrollo del pueblo, que es la educación, se va a ver seriamente afectado con estos recortes, aunque hagamos y adecuemos el calendario escolar de acuerdo a las condiciones que tiene cada entidad federativa en materia de clima. Compañeros senadores, compañeras senadoras, discutimos, como bien lo dijo el senador Romero Hicks, este asunto a profundidad. Se le hicieron unas adecuaciones que desde nuestro punto de vista pueden generar lo que se busca con el cambio de calendario, y por eso lo vamos a votar a favor, pero seguiremos señalando con mucho énfasis que mientras no se mejore la infraestructura educativa en el país, el proceso de enseñanza-aprendizaje no podrá desarrollarse de manera adecuada y la educación de calidad no va a poder hacer su arribo al sistema educativo nacional. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Fidel de Médicis.